Estaba confundido con todo lo que veía, tan solo se fue al baño a enjuagar su boca, pero cuando salió, todos estaban dormidos. De inmediato supo que estaban bajo ataque, saliendo en búsqueda de sus compañeros, encontrándose con algunos cadáveres en el camino. Estas eran las personas que Camus señaló como funcionarios políticos. La escena era una violencia y crueldad inimaginable. Ahora mismo estaba frente a frente con el responsable del desmayo repentino de las personas, sosteniendo la lanza que le entregó Bulat después de su pelea con su antiguo general. Él había acabado con Daidara, Bulat con Liber, y ahora debía acabar con el proclamado Yao. Tenía que ser rápido, muy rápido, la vida de su amigo estaba en peligro, pero él estaba herido, Luboque estaba alejado con las chicas, y Camus no estaba en ningún lado. Impulsión. Gritó con todas sus fuerzas, invocando el espíritu de la bestia de esa arma, envolviéndolo en la armadura plateada del pelinegro, haciendo que su rival muestre la frustración creciente. Ya perdí demasiado tiempo aquí, y la general se inquieta, morirás mientras duermes. Musitó acercando sus labios a la flauta, sin embargo, antes de hacer contacto, un rápido rayo destruyó el instrumento, fragmentándolo en pedazos que cayeron, formando un ruido ensordecedor. Yao se giró, encontrándose con Camus, quien no tenía un buen rostro, aunque realmente nunca lo tuvo. Tatsumi se alegró al verle, emocionado y aliviado de que estuviera bien. Maestro, me alegra que esté bien. Sus palabras fueron ignoradas por el santo, quien permanecía mirando al Ludio, que apenas salía de su impresión anterior. Vaya, realmente no esperé que alguien pudiera liberarse de mi hechizo, sin duda eres fuerte, ya veo por qué tienes toda su atención. Tampoco recibió respuesta, algo que lo molestó un poco por ser ignorado. Oye, ¿es acaso que estás sordo? Responde, ¿cómo fue que despertaste? Los labios de Camus apenas se movieron, respondiendo a todos esos gritos. Lo siento, pero no puedo escuchar las estupideces que salen de tu boca. Señaló a sus oídos, los cuales sangraban, y las puntas de sus dedos tenían un rastro de sangre. Ya veo, qué ingenioso, pero a la vez tonto, ahora estás sordo. Camus caminó hacia Tatsumi, pasando del lado del rubio como si nada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el castaño lo miró más preocupado. Maestro, no debió hacer eso, yo me encargaré de él, por favor, lleve a Bulat a un lugar seguro. Mientras, seguía sin escuchar nada, pero por las expresiones del chico, estaba casi seguro de que decía algo como, yo acabaré con él, usted descanse. O algo así, no le importó mucho. Hazte cargo de tu basura, parece que alguien más necesita ayuda. Ignoró todo el alboroto que Tatsumi hubiera provocado para llamar su atención, la idea de quedarse sordo no parecía tan mala, pero había gente que realmente merecía ser escuchada. Sus manos se posaron en sus oídos, emanando su cosmo, sanando sus oídos, pudiendo escuchar débilmente el combate que a sus espaldas se daba, no oía bien del todo. Y tú, parece como si hubiera salido de un basurero. Llamó sin ningún tacto, despertando a Bulat, quien lo veía con cansancio y sarcasmo. ¿Te parece? Trató de reincorporarse, pero el dolor lo obligó a regresar al suelo. Vaya, el veneno está actuando rápido, carajo. Oye, Camus, por favor, cuida de Tatsumi y los otros, te lo encargo. Cerró sus ojos lentamente, entregado al sueño eterno que le aguardaba, mientras Camus levantaba una ceja irritado. ¿De qué hablas? No me haré cargo de nada y tú no morirás. Llevó una mano al pecho del pelinegro, volviendo a despertarlo, comenzando a generar un vapor blanco. Oye, ¿qué haces? ¿Está frío? Estoy enfriando tu cuerpo, no, más bien estoy ralentizando la circulación de tu sangre, debe darnos algo de tiempo antes de que mueras, estarás bien. Así que este es tu poder, Camus, te lo agradezco. Camus no respondió, y siguió cubriendo con su frío el cuerpo del pelinegro, la espesa niebla cubrió por completo a Bulat, el cual suspiró aliviado. La pelea de Tatsumi no era igualada, su superioridad era aplastante en contra de su adversario, que a pesar del incremento considerable de su fuerza, era ampliamente superado, pronto se vio acorralado por el castaño.
Maldito seas, ¿cómo puedes estar pasando esto? La rabia corrompió su rostro, y sus ataques se volvieron más agresivos a medida que su molestia se hacía más grande. Tatsumi se mantuvo tranquilo en todo momento, la preocupación que sintió antes, se desvaneció en cuanto vio que su maestro estaba bien, a pesar de sus daños, así que toda su concentración estaba en el rubio. La lanza de Tatsumi se movió con precisión y velocidad, esquivando los ataques desesperados de Yao. El castaño parecía estar jugando con su oponente, permitiéndole atacar solo para demostrar su superioridad. No puede ser, gritó Yao, con su rostro rojo de rabia. Soy el más fuerte. Tatsumi sonrió ligeramente bajo la armadura, y con voz segura habló. No eres el más fuerte. Solo eres un hombre desesperado. Con un movimiento rápido, Tatsumi atacó a Yao con su lanza, golpeándolo con fuerza, mandándolo a volar por los aires. Yao intentó maniobrar en el aire, sin embargo Tatsumi lo siguió, y de un golpe de martillo lo regresó a la tierra. El impacto dejó una estela de polvo, y en medio del cráter, el joven rubio regresó a su estado normal, escupiendo sangre, y maldiciendo al castaño. No, no puedo creerlo. Soy el más fuerte. ¿Cómo es esto posible? Tatsumi se acercó a Yao, apuntando su lanza al pecho de su rival, listo para acabar con él. No eres el más fuerte. Solo eres un hombre que ha perdido. Yao miró a Tatsumi con odio, lleno de rabia y desesperación. Pero sabía que había perdido. Sabía que no podía ganar contra Tatsumi, pero no dejaría tranquilo al grupo. Entre las filas de los subordinados de la Iris de Act, existen individuos cuya fuerza supera con creces la nuestra, podéis estar seguros de que Nightdrake será aniquilada. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, declaró su amenaza, pero su expresión de confianza se vio interrumpida por un grito de dolor cuando la lanza de Tatsumi lo atravesó. A medida que la vida se escapaba de su cuerpo, la sangre emanaba de su herida, su rostro no perdió esa expresión de seguridad, como si incluso en la muerte, su convicción de victoria permaneciera. Nosotros ya hemos cumplido nuestro trabajo. La batalla había concluido, pero en la mente de Tatsumi, esas palabras resonaban como si esas personas solo fueran peones, que darían paso a algo más grande. Recordó que no estaba solo, desenterró su arma del cuerpo del rubio, y corrió hacia Mulat pensando lo peor, pero cuando llegó, solo encontró una mueca de dolor en su rostro. Hermano, ¿estás bien? El peli negro negó con la cabeza, riendo débilmente. Antes de que el veneno me mate, moriré de hipotermia. Comenzó a reírse, y entonces Camus lo levantó con cuidado, sosteniéndolo con ayuda de Tatsumi. Necesita ser atendido con urgencia, o no sobrevivirá. Musitó el peli azul, solo recibiendo un asentimiento. Se alejaron lo más rápido de ahí. A las afueras del castillo alguien les recibió, el cual era Urubok, quien se alteró al ver a sus amigos. Diablos, ¿qué fue lo que pasó? El peli verde ayudó a Camus a sostener a Mulat, o más bien fue porque casi se lo arrojó encima. ¿Y las mocosas? ¿Dónde están? Mis cordeles detectaron movimiento, cuando fui a ver, eran Leone y Mine. Informó, pero luego agregó con preocupación. ¿No crees que fue arriesgado dejarlas a la deriva? Podría haberles pasado algo. Camus lo miró con una expresión glacial, lo que hizo que Lubok se sintiera nervioso. No entendía qué había dicho para provocarlo. Te pregunté dónde están, no cómo las encontraste, dijo Camus con voz firme y cortante, lo que hizo que Lubok suspirara. Ellas están en la base de la ciudad, ahí están a salvo. También podremos ayudar a Mulat en ese lugar, así que andando. Con un movimiento rápido, Camus desvió el ataque mortal que se abalanzó sobre ellos, su reacción instintiva les salvó la vida. Sin embargo, la situación era crítica, y sus compañeros no estaban preparados para enfrentar al nuevo enemigo. Un anillo de fuego los envolvió, las llamas eran urgentes y devoradoras que parecían tener vida propia, y a través del fuego, la mirada afilada de Camus se clavó en las múltiples figuras que se reunían, siluetas oscuras y amenazantes que se aproximaban a él. ¿Están bien, chicos?
Al igual que su maestro, él resistió la emboscada, gracias a su armadura, pero Lubok y Murat estaban vulnerables ante la situación. Maldición, no lo vi venir, dijo Lubok poniéndose de pie, y él también observó a sus atacantes, sintiendo preocupación. Son muchos, y no estamos en condiciones. Bulat abrió los ojos con dificultad, su mirada estaba nublada por el dolor y la fatiga. Un suspiro profundo y pesado escapó de sus labios, reflejando su desesperanza. Estamos condenados, murmuró con voz débil y resignado. No hay forma de que salgamos vivos de aquí. El silencio era un velo sepulcral que cubría la zona, interrumpido solo por el rugido de las llamas, que parecían devorar el aire mismo, y el paso lento pero inexorable de sus enemigos, que avanzaban con la determinación de espectros implacables. Oye Bols, solo tenías que detenerlos, creo que los mataste. Llamó una joven pelinegra a su compañero, el cual su rostro estaba cubierto por una máscara. Ah. Lo siento Kurome, pero si no lo hacía hubieran escapado, además, dudo mucho que estén muertos. La mencionada frunció el ceño, y luego negó con la cabeza. Eso espero, no quiero lidiar con las responsabilidades de tus actos. Debes estar tranquila, la general Esdead nos envió a todos por una sola persona, lo que significa que es poderoso, no moriría con algo así. Quien tomó la palabra fue un hombre adulto, de pelo negro y un mechón blanco que sobresalía de su fleco, quien a simple vista, emanaba un aire de misterio. Tatsumi, escucha. Antes de cualquier movimiento que estuviera preparando, la voz de su maestro lo trajo de vuelta. Váyanse de aquí. ¿Qué? ¿Pero qué dice? No me diga que está planeando enfrentarlos. Obviamente. Ustedes no están en condiciones, solo serían un estorbo en mi camino. No, Tatsumi negó con la cabeza varias veces, negándose a irse. No puedo simplemente dejarlo y marcharme como si nada, por favor, permítame pelear a su lado. La mirada de Tatsumi mostraba una determinación firme y decidida, y en sus esmeraldas ojos, que aunque cubiertos por la armadura, brillaban con decisión. No hay tiempo para discutir, deben ir a un lugar seguro y ayudar a tu amigo. Es una orden. Lubok, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Él tiene razón, en este estado, solo le estorbaríamos, y Bulat miró al pelinegro, quien respiraba entrecortadamente, dejando caer gotas de sudor frío. No tiene mucho tiempo. Seguramente son usuarios de Teigu, yo no puedo combatir con varios a la vez, el único capaz es Camus. Tatsumi miró a sus compañeros, y luego a Camus. Su corazón luchaba entre su lealtad y su sentido de responsabilidad. No podía decidir, él estaba confundido, pero un fuerte golpe lo hizo reaccionar. Fue el peli azul quien lo golpeó, arrancándole parte de la máscara. Solo bastó con una mirada, entendió que no era necesario, y sin más, solo pudo apretar los dientes de impotencia, sujetó a su hermano, yéndose de ahí, solo dedicando unas palabras. Por favor, cuídese, maestro. Wave, ve por ellos. Ordenó Kurome mientras comía una galleta, y los pasos de metal resonaron. Alguien se acercaba al fuego, cubierto de una armadura azul oscuro. Antes de dar un paso más, el mencionado se detuvo, confundiendo a sus compañeros. ¿Qué ocurre, Wave? ¿Por qué te detienes? De repente, las ardientes llamas se congelaron en un instante. Fue entonces que todo el escuadrón se puso alerta, colocándose en posición de ataque. Seréis borrados de la faz de la tierra, manchada por vuestra presencia maligna, y os desvaneceréis bajo el resplandor glacial de mi hielo. El destello de luz cegadora iluminó el cielo nocturno, y la pared que separaba a los contendientes se derrumbó en un instante. Bajo el resplandor dorado de Acuario, su figura emergió de la oscuridad, bañando la noche helada en una luz radiante. Su voz era un murmullo sombrío, un llamado silencioso que parecía provenir de las profundidades del inframundo, una invitación a cruzar el umbral de la muerte. ¿Quién quiere ser el primero en morir? Personajes, animes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. El murmullo de un corazón helado. Capítulo 7.
La pelinegra sonrió con frialdad, dejando de lado su actitud juguetona. Con pasos deliberados, se acercó a Camus, quien avanzó igualmente hacia ella, creando una tensión en el aire. Los demás se mantuvieron en silencio, expectantes ante el desenlace de este enfrentamiento. Debido a la notable diferencia de estatura, Camus miró a la pelinegra desde arriba, obligándola a alzar la vista para enfrentarlo. Su mirada se encontró con la de Camus, y por un momento, pareció que el tiempo se detuvo. Realmente desearía agregarte a mi colección, pero tenemos órdenes estrictas de llevarte con vida. Coopera y no lo hagas difícil, ¿sí? Sonrió cerrando los ojos, dejando a la vista una inocencia similar a la de una niña, pero a su alrededor estaba imbuida de muerte. Y el tono de sus palabras sonaba como si le estuviera haciendo un favor. La pelinegra parecía envuelta en un aura de oscuridad, su presencia era una advertencia de muerte y destrucción que podía desatar. Su expresión era una máscara que ocultaba la verdadera naturaleza de su alma, un alma que parecía estar consumida por la oscuridad y la desolación. ¿Saben quién soy?, demandó saber con seriedad, causando suaves risas en la chica. Sí y no, pero que puedas manipular el hielo confirma quién eres, y por ello, debemos capturarte y llevarte con la general Esdeat. Ya veo, pero realmente no estoy interesado en conocer a su líder. Detrás de su casco, su mirada se volvió dura e inexpresiva. Como quieras, dijo alejándose de ahí, desenfundando su katana y clavándola en el suelo. Vayan por él. El silencio nocturno se rompió con el crujir del suelo, y como si fueran espectros surgidos de la oscuridad, una horda de figuras emergió de las sombras, rodeando a Camus. Con un movimiento brutal, Camus descargó su fuerza sobre los atacantes, sus puños aplastando cráneos y huesos con un sonido siniestro. Pero había algo extraño en ellos. Los cuerpos no caían, no morían. A pesar de la violencia extrema, se levantaban una y otra vez, como si fueran marionetas controladas por una fuerza oscura. La realidad se distorsionó en una pesadilla, donde la muerte no era una opción. Los sujetos eran abominaciones, criaturas que habían trascendido la mortalidad, convirtiéndose en instrumentos sin fin. Camus se encontraba atrapado en un infierno. Las risas de victoria y grandeza resonaron en el lugar, y la vista de Camus se dirigió al hombre mayor. ¿Lo ves, Kurome? Mis soldados mejorados, potenciados por Yasufusa, son geniales, no puedo creerlo. No importa cuánto los ataque o despedace, ellos siguen adelante. ¿De verdad, es un enemigo formidable? ¿Podremos hacer algo contra él? Debajo de su armadura, Wave dejaba mostrar asombro y algo de incertidumbre. ¿Cuál era el motivo para capturar a este hombre? No se lo dijeron, solo obedeciendo la orden de traerlo con ellos. Malditos títeres. Estúpidas marionetas. No te molestes en seguir peleando, no podrás matarlos, pues ellos ya están muertos. Camus desvió algo de su atención a aquel hombre. Mi nombre es Stylish, Dr. Stylish. Yo modifiqué a esos hombres, haciéndolos más resistentes, casi indestructibles. Antes de continuar, acomodó sus lentes, reflejando la luz de la luna, sonriendo de manera retorcida. Pero había un defecto. Ellos sí podían morir. No sabes lo frustrante que es hacer un guerrero perfecto. Así que, la solución era matarlos. Maldito enfermo. Gruñó entre dientes, lanzando a los hombres hacia un lado y abriéndose paso hacia su objetivo. Se abalanzó hacia aquel sujeto, listo para golpearlo con todas sus fuerzas. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, Wave se interpuso en su camino, golpeándolo con fuerza en el pecho, haciéndolo retroceder. Camus se tambaleó hacia atrás, intentando recuperar el equilibrio, pero Wave no se detuvo. Fue embestido, alejándose de Stylish. Wave lo sostuvo con una mano, listo para golpearlo de nuevo, pero Camus se las arregló para esquivar el ataque y cubrirse con el antebrazo del corte mortal de Kurome. Sí que eres rápido, halagó Kurome con una sonrisa, y en ese momento, Camus sintió una sensación familiar. Era como si estuviera enfrentándose a Akame, igual que la primera vez que la conoció. La misma velocidad, la misma agilidad, el mismo rostro.
Ambos se alejaron de un salto, y el fuego de Bols envolvió a Camus, rodeándolo de llamas. Los soldados mejorados, sin importarles el peligro, se lanzaron hacia Camus, rodeándolo y atacándolo sin cesar. Yatsufusa es una Teigu capaz de revivir a los muertos, pero no son más que marionetas sin voluntad. Los recuerdos de aquella conversación con Bulat aún resonaban en su mente. Habían hablado de cosas triviales al principio, pero todo cambió cuando Bulat preguntó sobre las palabras que Tatsumi había pronunciado, aquellas que hablaban de revivir a las personas. La imagen de aquella niña, con su arma terrible, provocaba un sentimiento de odio en él. A través del fuego que lo rodeaba, Camus miró fijamente a Kurome, mientras los pobres desdichados trepaban sobre él, intentando inmovilizarlo. La escena era caótica, pero Camus se mantuvo enfocado, su mirada clavada en Kurome con una intensidad que parecía atravesar las llamas. Inaudito. Sus ojos destellaron, cuando una explosión de vapor surgió debido al fuego y al fuerte frío que expulsó. Aquellos seres se levantaron de nuevo, pero no pudieron avanzar, pues sus pies se adhirieron al suelo. ¡Polvo de diamante! La fuerte ventisca helada comenzaba a congelar a los soldados, asombrando a todos ahí, quienes comenzaron a retroceder. Wave se colocó enfrente de Stylish, cubriéndolo del frío, y al igual, Bols abrazó a Kurome, cubriéndola del ataque. Sabía que nos enfrentábamos a alguien fuerte, pero no pensé en la inmensidad de esto. Bols no ocultó su sorpresa. Debajo de su aterradora máscara, estaba más que asombrado, no solo por la fuerza y resistencia de su enemigo, sino por su fortaleza, que parecía un temple infalible que se mantenía firme. Wave estaba bastante serio ante la situación. Ese hombre era poderoso, pero ¿qué delito cometió? ¿Cuál era el propósito de capturarlo? Y además, miró a los que permanecían congelados en las prisiones de hielo, ellos eran humanos, personas. ¡Maldición!, exclamó Stylish, mirando con desesperación cómo sus experimentos se desintegraban, mientras lágrimas de fingida tristeza rodaban por sus mejillas. Kurome por su parte, observó con preocupación cómo el caballero se acercaba, deteniéndose a pocos metros de distancia, y murmuró entre dientes: «Estamos en problemas. Ya no tengo ganas de seguir luchando, estoy cansado de esta batalla sin sentido. Y ustedes no parecen dispuestos a permitirme escapar, por lo que solo hay una forma de poner fin a esto de una vez por todas. Dejarán de causar sufrimiento a personas inocentes, y su muerte traerá la paz. Desaparecerán en el brillo eterno de mi hielo, seres abominables que solo merecen ser borrados de la faz de la tierra. Tras tu muerte, le pediré perdón a Akame por arrebatarle la vida a su hermana. Pero ya has causado mucho daño, y el arma que llevas en tus manos es despreciable». ¡Ejecución, Aurora! La poderosa corriente de aire desencadenó vientos huracanados que sacudieron las zonas circundantes, provocando un impacto que fue percibido por Tatsumi y el resto, quienes sintieron la fuerza del choque. El ataque devastador que todos esperaban nunca llegó, ya que al abrir los ojos, se encontraron con un enorme muro de hielo que los protegía. Camus estaba sumido en sus pensamientos, con sus ojos escaneando el entorno en busca del responsable. Sin embargo, el sonido de pasos que se acercaban lo hizo girarse hacia la oscuridad, donde emergió la figura de aquella mujer temible, cuya presencia parecía envuelta en un aura peligrosa. La figura de Sdeath era revelada por la luz de la luna, similar al velo de la muerte cuando éste se alza. Eso era una belleza mortal. «Ese tipo es parte de Night Drive», comentó Kurome atrayendo las miradas de sus compañeros. «¿Qué lo dices, Kurome?», preguntó Wave ante la duda de esas palabras. Los demás igual se cuestionaban eso, pero permanecieron en silencio. Él mencionó indirectamente a Akame, mi hermana. Sus oscuros ojos, como el cielo nocturno sin estrellas, reflejaban al santo a través de la gruesa pared de hielo, siguiendo cada movimiento que hacía, capturando incluso el suave mecer de su cabello. «Vámonos», susurró poniendo su mano en el hielo. «La general se hará cargo».
Sin decir nada, Bols y Stilish se retiraron en silencio, pero Wave se quedó ahí un momento, esperando a su compañera, que seguía atrapada en sus recuerdos. Cuando creyó que fue suficiente, se giró hacia su compañero, sonriendo débilmente. ¿Nos vamos? Sin esperar respuesta, esta comenzó a alejarse. Él se quedó un poco más, mirando a las personas en esas prisiones de hielo, y sin notarlo apretó sus puños con rabia. Yo vine aquí para hacer el bien. Pero, ¿por qué tiene que haber crueldad en el proceso? Sus miradas coincidieron para encontrarse, ojos de un color similar que parecían reflejar un destino compartido, pero que en realidad ocultaban propósitos opuestos. A pesar de emanar una voluntad común, sus ideales y objetivos eran diferentes, creando un contraste entre la armonía de sus miradas y la discordia de sus intenciones. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y ella comenzó a acercarse a él con una lentitud deliberada, como una fiera acechando a su presa. Sin embargo, a diferencia de lo que cabría esperar, Camus no se sintió paralizado por el miedo o la inquietud. De alguna manera, no lograba percibir ninguna hostilidad en su actitud, y en su lugar, sentía una extraña sensación de calma. No avances más, demandó el caballero haciendo que se detenga. No sé cuáles sean tus intenciones ni el motivo por el cual me atacaron antes. No quiero tener problemas contigo, mujer. Yo tampoco quiero problemas, respondió con confianza. De hecho, me gustaría conversar contigo. ¿Y por eso mandaste a un escuadrón por mí? Había tantas personas cercanas y eso no les importó, decidieron atacarme. ¿Realmente quieres hablar? Tú lo has dicho, quiero conversar. Pero tengo órdenes estrictas de eliminarte. Lo sabía. Camus levantó su mano listo para atacar, pero no lo hizo. Pero no tiene por qué ser así realmente, no si cooperas conmigo. No quiero hacerte daño realmente, pero asustaste a un pequeño cerdo con tu presencia. Muchos picos de hielo brotaron del suelo, aprisionando a Camus, quien no previó eso. Las gotas de sangre se deslizaban por sus brazos y piernas que fueron rosadas. Inmediatamente el hielo fue destruido, liberándose, tomando distancia de Sdeat, quien sonreía con satisfacción. De esa manera querías conversar, esa es una extraña manera de hacerlo. Es una manera sutil de mostrar mi poder, no quiero que te compares conmigo. En todas y cada una de sus palabras mostraba siempre esa confianza inquietante. No me estoy comparando contigo, ni tengo el interés. Quiero saber qué quieres conmigo. Quiero conocerte, reveló trayendo confusión en Camus. ¿Conocerme? Con todo esto, ¿esa es tu respuesta? Sdeat negó con la cabeza, para luego mirar al cielo de forma cautivadora. Quizá mis acciones demuestren lo contrario. Pero desde que regresé a la capital, tú fuiste un centro de atención, no solo construiste un pilar que parecía indestructible, también derrotaste a un usuario de Teigu, no, dos, relató regresando su vista a él. Asustaste al ministro, es por eso que estoy aquí. ¿Para matarme, o no? Pero no tiene que ser así, respondió. No tiene. Encontrar a alguien que también tenga una Teigu de hielo es impresionante, si te tengo nadie me cuestionará, ni siquiera el propio emperador. Si te escuchas cuando hablas, no te conozco, y no me conoces. Tampoco soy objeto que se pueda tener. Respondió sin vacilación, borrando la expresión de Sdeat, la cual se endureció. ¿Te estás negando? Lo estoy haciendo. Sus ojos se abrieron de par en par por la impresión. Se encontró con la mujer que ahora estaba frente a él, con la punta de su espada apoyada en su garganta. Pero lo que realmente llamó su atención fue la sonrisa que se dibujaba en su rostro, una sonrisa que era radicalmente diferente a la anterior. Ahora reflejaba confianza, superioridad y autoridad, una sonrisa que parecía decir: estoy en control, y tú estás a mi merced. No tengo problema en matarte, pues ese era mi objetivo principal. Camus retrocedió rápidamente, siendo seguido por esta alta velocidad, que no esperó que ésta tuviera. Múltiples dagas de hielo le fueron lanzadas, siendo evadidas y destruidas sin problemas, pero unos pequeños fragmentos cubrieron momentáneamente su visión,
teniendo nuevamente a Sdeat delante de él con la mano extendida. «Congélate». De inmediato saltó hacia atrás, siendo recibido por una daga que salió del suelo congelado, casi siendo empalado por esta. Algo se desencadenó en su interior, y sintió una transformación profunda y siniestra. La mujer que había conocido anteriormente, con su actitud alzada y molesta pero también curiosamente amistosa, había desaparecido. En su lugar, emergió una criatura oscura y sedienta de sangre, un monstruo impulsado por un instinto asesino tan intenso que parecía llenar el aire. Ella lo miraba con una sonrisa cruel y juguetona, como si estuviera disfrutando de un juego macabro en el que él era la pieza central. Pero, a pesar de la gravedad de la situación, él no parecía tomarla en serio. Una sensación de fatalismo y aceptación parecía haberse apoderado de él, como si estuviera resignado a su destino y dispuesto a seguir el curso de los eventos sin resistencia. Definitivamente es un monstruo que se oculta bajo la apariencia de una mujer, debo tener cuidado. Ahora fue él quien se lanzó hacia ella, y ella respondió con igual intensidad. Cada golpe que intercambiaban era bloqueado y devuelto con mayor fuerza, demostrando que ella era una oponente formidable y fuerte. El choque de sus puños era intenso, pero no parecía capaz de doblegar el acero de la espada. Sin embargo, él tenía algo especial. Un séptimo sentido que le permitió anticipar y conectar el primer golpe en el abdomen de Sdeat. No importa de qué manera la vea, es una bestia. No tienes idea de con quién te metes, niña, terminemos esta. Apenas había terminado de hablar cuando Sdeat apareció frente a él, como si se hubiera teletransportado. Intentó saltar hacia atrás, pero ella lo acompañó en el aire, lo que le impidió defenderse adecuadamente. La proximidad de Sdeat lo hacía vulnerable, y su capacidad para maniobrar se veía severamente limitada. En ese momento, una placa de hielo se formó bajo los pies de Sdeat, y con ella se impulsó hacia él, lista para asestarle un golpe mortal con su espada. Todo pasaba en cámara lenta a sus ojos, viendo cómo el frío acero se acercaba más y más a su cuello. Solo cerró los ojos suspirando cuando la punta hizo contacto con su piel. La hoja se congeló y se destruyó enseguida, entonces abrió los ojos listo para darle un golpe certero, pero un inmenso dolor se alojó en su abdomen, justo donde él había golpeado a Sdeat antes. Ella le había golpeado en el instante que quedó desarmada. Cuando bajó la mirada, se encontró con una mirada muerta y sin emoción. Debido a la fuerza, este fue arrojado, estrellándose con un muro cercano. Diente por diente, ojo por ojo. Predicó creando una espada de hielo, caminando hacia él. Camus recién se incorporara, sintiendo los estragos de ese golpe. Creyó que su armadura, al igual que sus huesos, estarían rotos, pero su armadura estaba intacta, como si no hubiera sido tocada por esa fuerza abrumadora. ¿Qué demonios? Ignoró la defensa de la armadura. Observó cómo se acercaba poco a poco, sintiendo un peso sobre él. Esta mujer no es normal, su fuerza es anormal, ella pudo haberme matado. Se tambaleó un poco, apoyándose del destruido muro. ¿Será en otro momento? En su mano se formó una pequeña esfera, que le arrojó a la peli celeste. Ella se arrojó contra eso, chocando su espada con la esfera, generando un sorpresivo destello que la cegó por un momento. Cuando volvió en sí, el caballero había desaparecido, y lo vio alejándose tranquilamente de ahí, como si nada hubiera pasado. Trató de seguirle, pero algo la detuvo en seco, una barrera invisible que se aclaraba poco a poco. Era una delgada y fina capa de hielo la que la detuvo. No trates de romperla, pues no lo conseguirás. Es más resistente de lo que parece, te quedarás ahí hasta que yo me vaya. Finalizó, perdiéndose de la vista. Ella sonrió inocentemente, tocando esa pared, reflejándose a sí misma. Nos volveremos a ver, y más pronto de lo que crees. Yo sé quién eres. Sus blancas mejillas se tornaron carmín, mostrando el otro lado de la moneda. Serás mío. Fin capítulo 7.